seguir vamos Ahora debería estar grabando. ¿Ya estamos grabando? Ahí me pone grabando. ¿Te aparece a vos? No, no lo veo, pero no importa, sí. Bueno, dale. ¿Estás seguro que está grabando? Bien, bueno, entonces comenzamos con la clase de hoy, en la cual vamos a estar hablando sobre enfriamiento evaporativo y particularmente sobre las torres de enfriamiento, que es un equipo cuyo funcionamiento se basa en el principio de enfriamiento evaporativo. Y la principal aplicación de las torres de enfriamiento es el enfriamiento del agua de refrigeración, luego que ésta sale de los diferentes contenedores de calor, obviamente caliente porque ya ha ganado calor desde los procesos a los que brinda refrigeración. Entonces, para volver a reutilizar esa agua, debemos enfriarla, y es muy común hacer eso en torres de enfriamiento. Hay otros sistemas también que lo vamos a ir viendo. Y ese es el uso principal, pero no el único. También se utilizan torres de enfriamiento cuando debemos hacer un vertido líquido a un curso de agua natural. Ahí, por norma, ese vertido no puede estar a una temperatura mayor a 30 grados C. Entonces, cuando nuestro vertido está a una temperatura mayor, para cumplir la norma debemos enfriarlo. Muchas veces eso se consigue en lagunas donde el efluente tenga un tiempo de residencia suficiente como para que se enfríe, pero a veces el caudal del efluente o la disponibilidad de espacio en la planta no permite hacer ese enfriamiento en una laguna, y muchas veces se recurre al uso de la torre de enfriamiento. Sin embargo, ya les digo, ese es un uso secundario. El uso principal de las torres de enfriamiento es como parte del sistema de enfriamiento por agua. Allí tienen una imagen donde se ve una torre de enfriamiento de múltiples celdas o módulos. Acá cada celda o módulo viene a ser como una especie de torre de enfriamiento independiente, donde todas ellas operan en paralelo. Ahí pueden ver, a ver si puedo marcar. Ahí, no, esto no es. Ahí ven lo que marco, sí. Sí, se ve, sí. Está perfecto. Bien, cada uno de estos ventiladores, tenemos un ventilador por módulo. Entonces ven que este es un sistema de múltiples módulos. Hay una cantidad muy grande de módulos. Este sistema debe tener unos 20 módulos aproximadamente. Acá se ven 6, acá otros 6, y por acá hay 4 más y allá 4 más. O sea, tenemos 20 módulos. Cada uno de estos módulos es como si fuese una torre de enfriamiento en paralelo, pero los módulos son independientes unos de otros. Es decir, yo puedo tener operando algunos módulos y sacar de operación otros módulos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el agua caliente viene por estas cañerías que se ven acá y acá, y esa agua se distribuye en los diferentes módulos, cae arriba de un relleno, y esa agua se pone en contacto con aire, que en este caso los módulos son de tiro inducido y difusión de flujo cruzado. El aire ingresa por estas paredes laterales y se pone en contacto con el agua, y de esa manera el agua se enfría. El agua fría se recoge en la pileta. En este caso se ve que todos los módulos están ubicados encima de una pileta construida en hormigón. No sé si la ven. En esta foto la planta está parada, o sea, no está funcionando. Entonces la pileta de agua fría en realidad está vacía. Pero cuando esta está en operación, esa pileta en el fondo, acá donde estoy marcando, eso está lleno de agua fría, que es de donde se bombea el agua hacia los equipos que requieren agua de enfriamiento. Obviamente, esto lo vamos a ir describiendo mucho mejor a lo largo de la clase. Esto era simplemente como para que puedan entender más o menos qué es lo que se ve en esta imagen.
Bien, este tema está organizado en 3 partes. Vamos a comenzar con la parte 1, obviamente, vamos a ir en orden. Y en el día de hoy vamos a ver una breve introducción sobre el uso de agua como medio de enfriamiento para disipar calor en los procesos industriales. Luego vamos a describir cuáles son los diferentes tipos de sistemas de enfriamiento por agua que ustedes se pueden encontrar en la industria. Vamos a ver cuáles de estos sistemas son los que realmente utilizan torres de enfriamiento y cuáles no. Y ahí un poco la idea es dejar una noción de por qué es tan extendido el uso de las torres de enfriamiento. Prácticamente en cualquier planta industrial hay una torre de enfriamiento. Por eso es un equipo que ustedes no pueden dejar de ver en su formación de grado. Luego de ver esos sistemas de diferentes tipos de sistemas de enfriamiento, vamos así a meternos en la descripción de las torres de enfriamiento en sí. Vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de torres de enfriamiento que existen, cómo se clasifican las torres, y luego, aunque seguramente no nos va a dar el tiempo de verlo en la clase de hoy, vamos a describir los principales componentes de las torres de enfriamiento. Entonces, vamos a comenzar con la introducción y contarle algo que ustedes en realidad ya saben, y es que en el ámbito industrial hay una gran diversidad de procesos que requieren disipar energía, y ustedes mismos me pueden dar infinitos ejemplos de eso. Por ejemplo, en este mismo curso han visto evaporadores, y ahí vimos cómo la evaporación del último efecto tenía que condensarse para mantener la presión en el último efecto y todas las presiones aguas arriba del proceso. Y esa condensación de vapor requería la remoción de energía y muchas veces utilizamos agua de enfriamiento para esa remoción de la energía. Lo mismo, luego de evaporación, vieron destilación, y ahí vieron como en la cabeza de la torre, los vapores que salen de la cabeza de la torre deben condensarse, al menos parcialmente, para obtener un reflujo que retorna a la torre de destilación. Ahí nuevamente usamos agua de enfriamiento para disipar esa energía en el proceso. Y así hay infinitos casos. En ingeniería de las acciones químicas, ustedes están viendo reactores químicos, como este que se ve acá. Este es un reactor continuo agitado con camisa, que puede ser enfriada por agua. Y ahí ustedes ya saben, cuando tenemos una reacción química que es reversible y exotérmica, el equilibrio de esa reacción se desplaza hacia la formación de los reactivos cuando la temperatura aumenta. Es decir, si yo no disipo el calor que libera la reacción, la temperatura del medio de reacción va a ir aumentando y eso me va a desplazar el equilibrio de la reacción hacia los reactivos. O sea, me va a bajar la conversión en el reactor. Entonces, para lograr desplazar el equilibrio hacia los productos y lograr una mejor conversión, necesitamos disipar esa energía. Ahí también, muchas veces, utilizamos agua para la disipación de esa energía. Y, obviamente, algo que siempre debemos tener en cuenta es la posibilidad de recuperar energía. O sea, aquellos procesos que necesitan que se disipe calor, por alguna razón, quizás esa energía que se disipa puede aprovecharse como aporte de energía en otros procesos que por el contrario requieren el aporte de energía. O sea, acoplar los procesos. Pero eso no siempre es posible o no siempre es conveniente desde el punto de vista económico. A veces los flujos de calor que necesito en un proceso o en otro no coinciden y ese acoplamiento entre los procesos no es tan fácil, o a veces los niveles térmicos entre un proceso y otro no me permite la transferencia de calor de manera adecuada. En otros casos, simplemente la inversión de capital que hay que hacer no se justifica por el beneficio que se tiene al recuperar la energía. Entonces, en esos casos no nos queda otra que simplemente disipar la energía sin ningún aprovechamiento. Disipar la energía de un proceso implica liberarla del ambiente. Pero no liberarla a cualquier velocidad, sino a la velocidad que requiere mi proceso. Por tanto, disipar esa energía siempre, en mayor o menor medida, va a tener algún costo. Y nuestra tarea es que esa disipación se haga al menor costo posible y, por supuesto,
siempre respetando el medio ambiente. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Se escucha bien? Bien, sigue. Vamos bien, sí. Bien. Se escucha bien, Rodolfo. Los dos medios de enfriamiento más comúnmente utilizados en la industria para disipar energía de los procesos que así lo requieran, como dice ahí, son el agua y el aire por razones obvias. O sea, son fluidos que están, se tienen en gran disponibilidad y tienen un costo muy bajo. Ahora, si bien el uso de aire presenta algunas ventajas respecto al uso de agua, como por ejemplo que el aire prácticamente no requiere ningún tratamiento, simplemente voy y lo uso. De todos modos, el uso del agua presenta muchas ventajas frente al uso del aire. Y el principal de todos es que el coeficiente de transferencia de calor que te da el agua es mucho mayor que el coeficiente de transferencia de calor que te da el aire. O sea, el agua transfiere el calor muchísimo más rápido que el aire. Si uno compara un coeficiente por convección forzada de agua y lo compara con un coeficiente de convección forzada de aire, no tiene nada que ver. Entonces, eso lleva a que si yo utilizo aire, voy a necesitar equipos para transferencia de calor con un mayor área de intercambio, o sea, equipos más caros. Acá tienen algunos ejemplos de equipos que utilizan aire y otros que utilizan agua. Este que estoy señalando acá es el que ustedes ya han visto en transferencia de calor y masa 1, donde la refrigeración se hace por aire, y acá se utilizan tubos aletados, o sea, tubos de superficie extendida. Este otro equipo es muy parecido a este otro, la única diferencia es que este tiene la hilera de tubos horizontal, y en este, si bien los tubos van colocados horizontalmente, las hileras no son horizontales, sino que quedan formando como una especie de V, como se ve acá. Luego, obviamente, tienen otros equipos acá que utilizan agua para el enfriamiento. Tenemos intercambiador de calor de camisa y tubos, el reactor con camisa que ya les mencioné, y todo esto es conocido por ustedes. Lo que quizás no conozcan es este equipo de acá. Esto es un chiller y se utiliza cuando uno quiere enfriar un líquido a una temperatura muy por debajo de la temperatura ambiente. Entonces, en ese caso, el enfriamiento no se puede hacer con agua de torre de enfriamiento porque no me da el potencial para transferencia de calor. Tengo que hacerlo con algún refrigerante. Entonces, este equipo en sí tiene un ciclo completo de refrigeración, o sea, un ciclo por compresión mecánica. Esto que se ve acá, del lado del refrigerante, viene a ser el evaporador. Esto otro que se ve acá es el compresor. Y acá se ve otro intercambiador de camisa y tubos que viene a ser el condensador. Luego la válvula de expansión no se ve en la figura, pero está ahí obviamente. Entonces la idea de esto es que en el evaporador, por los tubos del evaporador, pasa el fluido que yo quiero enfriar. Y el refrigerante acá se evapora, luego es tomado por el compresor y va hacia el condensador. Y el condensador, en este caso, es refrigerado con agua de torre de enfriamiento. También, por supuesto, hay chillers que en el condensador utilizan directamente aire en lugar de agua. Pero bien, entonces quería remarcar en esta transparencia cuáles son las ventajas que tiene el uso de agua frente al uso del aire, como para que se entienda por qué es que el agua es tan utilizada como medio de enfriamiento en la industria. Básicamente lo principal que les mencioné fue lo del coeficiente de transferencia de calor, pero además de eso, tenemos que pensar que el SUP del aire es aproximadamente de 0,25 unidades inglesas, y en cambio el SUP del agua es de 1. Eso quiere decir que para ganar una misma cantidad de calor y obtener el mismo cambio de temperatura, si yo utilizo aire, tengo que utilizar un flujo másico 4 veces mayor al que necesito si utilizo agua. No sé si se entiende la idea. Es decir, imaginen que yo quiero mantener un mismo potencial de transferencia de calor, asumiendo que la disposición del flujo es la misma y que la temperatura de entrada del fluido refrigerante es la misma.
Ahí para tener un mismo potencial de transferencia de calor, necesito una misma temperatura de salida del fluido refrigerante. Para lograr eso, si yo utilizo aire, necesito un flujo másico 4 veces más grande a que si utilizo agua. Y si esa comparación, en lugar de hacerla en flujo másico, la hago en caudal volumétrico, la diferencia todavía es mucho más grande. Entonces, la energía que se necesita para impulsar el fluido refrigerante es bastante más grande cuando utilizamos aire a que cuando utilizamos agua. A eso también podemos sumarle la ventaja de que el agua, en algunos casos, puede disponerse a temperaturas por debajo de la temperatura de vuelo seco del aire ambiente. Obviamente, si utilizo aire, ahí va a ingresar la temperatura que haya en el ambiente. Bien, ya esa introducción era como para que vean por qué están utilizado el agua como medio de enfriamiento en la industria. Y vamos a ver ahora diferentes tipos de sistemas de enfriamiento por agua. Y acá tenemos dos grandes grupos. Los sistemas de un solo paso y los sistemas con recirculación. ¿En qué se diferencian? Como lo dice su nombre, en el sistema de un solo paso, yo lo que hago es tomar agua de un cuerpo de agua suficientemente grande, por ejemplo un lago, un río, el mar, o sea un cuerpo de agua natural que tiene ya una temperatura estable, tomo agua fresca de ahí, la uso para refrigerar mis procesos en los diferentes indicadores de calor, pero el agua pasa una sola vez por estos indicadores de calor, y luego que está caliente simplemente la devuelvo al mismo reservorio desde donde la tomé. Por eso se llama de un solo paso, porque uso el agua una única vez, no la reutilizo. O sea, la uso y la tiro. En cambio, en los sistemas con recirculación, como lo dice su nombre, una vez que yo tengo el agua caliente, porque ya absorbió calor de los procesos que necesitaban disipar energía, esa agua la voy a volver a utilizar. Ahora, obviamente, para poder reutilizarla, tengo que enfriarla de alguna manera. Y dependiendo de cómo se haga ese enfriamiento, es que podemos tener los sistemas con recirculación en circuito abierto o los sistemas con recirculación en circuito cerrado. ¿Cuál es la diferencia? Es que en que los sistemas con circuito abierto, para enfriar el agua, ella se pone en contacto directo con el aire. En cambio, en los sistemas en circuito cerrado, el agua se enfría por contacto indirecto, es decir, a través de una superficie de transferencia de calor. Del otro lado de la superficie irá algún fluido, que puede ser agua o puede ser aire. Vamos a ver algunos ejemplos después. Rodolfo, tenemos una pregunta. Perdón que te interrumpa. Adelante. Decime. Dice, en el sistema de un solo paso, ¿no se enfría antes de devolver? No, en el sistema de un solo paso yo tomo agua, supóngase de un lago. Tengo la toma de agua en cierto punto. Utilizo el agua una sola vez y luego lo que hago es devolver el agua caliente al lago en un punto, obviamente, el punto de vertido tiene que ser un punto lejano al punto en donde hago la toma. Pero el agua en sí, o sea, el agua caliente se mezcla con el agua del río, del mar, y ahí se enfría. Después esa energía se termina disipando al aire por la evaporación natural que hay en el río, el lago o el mar, o lo que sea. Pero lo que sí es importante que vean es que no hay una reutilización del agua. O sea, yo tomo agua de un río, la tomo fría y después lo que hago es devolver esa agua caliente al río. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, parece que sí. Dicen que sí. Perfecto. Bien, ¿y en qué me había quedado? Que en el circuito cerrado, entonces, ese intercambio era a través de una superficie por contacto indirecto, y en el circuito abierto el aire se pone en contacto directo con el aire. Estos sistemas son los que utilizan el principio de enfriamiento evaporativo, cuando el agua se enfría por contacto directo con el aire, perdón.
Bien, ahora, hay diferentes equipos para poner en contacto, diferentes equipos o sistemas para poner en contacto el agua caliente con el aire de la atmósfera. Y ahí podemos encontrar los estanques artificiales, los estanques con rociadores o las torres de enfriamiento. Obviamente lo más utilizado es las torres de enfriamiento. Vamos a empezar ahora a describir un poco más cada uno de estos sistemas. Y vamos a comenzar con los sistemas de un solo paso. Y acá en la imagen se ve un poco lo que les contaba. O sea, tenemos la planta que tiene procesos que deben disipar energía, y como medio de enfriamiento lo que hacemos es tomar agua de un lago, un río o el mar, la usamos una única vez y luego hacemos un vertido de esa agua caliente de nuevo al mismo cuerpo de agua desde el cual se había hecho la toma. ¿Tá? Entonces acá vemos en los rombos el código de colores como de un semáforo, ¿no? O sea, el verde sería como la ventaja, el dedito para arriba, y el rojo al revés, como la desventaja o el dedito para abajo. Y el primer rombo que aparece ahí en verde dice sistema muy económico. O sea, dice que este es un sistema muy económico. Y en realidad, esto es bastante debatible. ¿A qué me refiero cuando digo sistema muy económico? En realidad que es un sistema muy económico en cuanto a los costos de operación. Acá, básicamente, el principal costo de operación que vamos a tener es simplemente el bombeo del agua. Porque en sí, vamos a ver que en estos sistemas el tratamiento del agua es muy escaso, entonces no hay grandes costos de tratamiento del agua. A diferencia de lo que pasa en torre de enfriamiento, no tenemos costos de energía por el uso de ventiladores. Entonces, en sí, los costos de operación son bastante bajos. Ahora, cuando uno va a mirar los costos de inversión inicial que se necesitan, en principio, uno también podría suponer que este va a ser un sistema muy económico, ya que no requiere comprar una torre de enfriamiento, por ejemplo. Ahora, hay que tener cuidado con algo. Si uno va a construir una planta de cero y decide usar un sistema como este, o sea, un sistema de un solo paso, tiene que tener presente que la calidad del agua que va a utilizar para el enfriamiento no va a ser muy buena. O sea, va a ser un agua que va a tener bastante tendencia a corroer, va a tener tendencia a formar depósitos, incrustaciones, y también tendencia al crecimiento microbiano. Entonces, a la hora de seleccionar los equipos de transferencia de calor, los intercambiadores de calor, tengo que tener en cuenta esto. Y como el agua es más corrosiva, capaz que tengo que utilizar materiales de construcción para estos equipos que sean más caros. A su vez, como es incrustante, eso me lleva a que tengo que considerar una cierta resistencia a transferencia de calor por incrustaciones, y capaz que el área de transferencia de calor que se va a requerir en estos intercambiadores van a ser mayor. Por tanto, esos equipos van a ser más caros. Entonces, a la larga, cuando uno cuenta toda la inversión de capital que hay que hacer para construir la planta, pese a que en este sistema no tengo que comprar una torre de enfriamiento, capaz que la inversión inicial termina siendo más grande porque tengo que comprar equipos para transferencia de calor que sean más caros. Entonces, como dije, esto del sistema muy económico en realidad es por lo menos discutible. Y eso depende mucho también de la calidad del agua que haya en este cuerpo del cual hagamos la toma de agua para enfriamiento. Luego vienen los rombos amarillos, que en realidad no es que sean una ventaja o desventaja, pero sí una limitación. Y es que si yo voy a utilizar este sistema, la planta no puede estar ubicada en cualquier lado. Obviamente tiene que estar ubicada cerca de un reservorio grande de agua, como puede ser un río. ¿Sí? O sea, eso ya es una limitación. Y luego, en rojo, vienen todas las desventajas de este sistema. Y muchas de ellas están asociadas a esto que ya mencioné, y es que en este sistema no es viable económicamente hacer un tratamiento del agua para que el agua tenga buena calidad, si yo en realidad voy a usar esa agua una única vez y después la voy a tirar al río de vuelta. Es decir,
no voy a gastar mucha plata acá en agregar muchos aditivos, si después todos esos aditivos se me van por un caño acá. O sea, eso sería tirar la plata por este caño, literalmente. Bien, y esto tiene como consecuencia todos estos problemas. Equipos más caros, porque tienen que abarcar la corrosión, van a requerir más área, y aún así estos problemas pueden aparecer, problemas de corrosión, incrustaciones, crecimiento microbiano, y eso también me puede aumentar los costos de mantenimiento, no solo en los equipos de transferencia de calor, sino en las líneas por donde circula el agua. Y el otro problema que tiene este sistema es el impacto ambiental. De los sistemas que vamos a ver, quizás este sea el sistema menos amigable con el medio ambiente, por así decirlo. Yo les mencionaba antes que cualquier vertido a un curso natural de agua, temperatura mayor a 30 grados Celsius, como dice acá. ¿Ven el marcador cuando marco? Sí. ¿Juan Manuel? Sí, se ve bien. Se ve bien. Bien. Como decía, la temperatura acá no puede superar los 30 grados Celsius porque si no estoy fuera de norma y me pueden caer multas o sanciones y demás. Entonces, para evitar eso, muchas veces lo que se hace es utilizar un caudal grande de agua. O sea, si yo no quiero que el agua me salga muy caliente y necesito disipar una cantidad de calor que está fija, la forma de lograr eso es usando un caudal grande de agua. Entonces, acá hay que tener en cuenta que esto es un curso natural de agua y acá viven peces y otras cosas ahí, ¿no? Entonces, si el caudal de toma es muy grande, a veces los peces son arrastrados por la corriente de agua y se chocan contra las rejillas. O sea, acá obviamente se utilizan rejillas para eliminar gruesos, ¿no? Por ejemplo, ramas de árboles, peces grandes, ¿no? O sea, se provoca un daño a los peces al chocarse contra esas rejillas. Y hay cosas más chicas que pasan directamente por esas rejillas. Por ejemplo, huevo de pescado. Esos pueden pasar y si no quedan retenidos en algún filtro acá adentro, pasarán por todas las bombas, por todos los intercambiadores de calor y al final salen por acá los pobres huevos. Entonces ven que eso obviamente no es muy amigable con el medio ambiente. ANCAP, hasta hace algunos años atrás, usaba el sistema de un solo paso y luego se cambió al sistema con recirculación en circuito abierto, o sea, con uso de torres de enfriamiento, pero ahí Eduardo, que está presente y lo vivió de adentro, capaz que le puede transmitir un poco mejor esta idea y de por qué ANCAP decidió cambiarse del sistema de un solo paso al sistema con torres de enfriamiento. Eduardo. Hola Rodolfo, buenas tardes, gente. Bueno, gracias por la invitación. Sí, es básicamente lo que tú decís, Rodolfo, o sea, la migración a cambiar el sistema del sistema semiabierto, decirlo de una manera, que es el sistema abierto a una torre de enfriamiento, es ¿no? La refinería usaba agua de un reservorio que es la cantera, no sé si ubica la cantera, la cantera es un embalse, una cantera artificial que hay atrás de la refinería La Teja, junto a la cancha de Progreso, que es un reservorio natural de agua controlada por ANCAP. Y actualmente es el reservorio de agua contra incendios en general ahora. Pero en esa época se utilizaba como reservorio de agua, o sea, se tomaba de un lado el agua, pasaba por los intercambiadores y se descargaba bahía en varios puntos, ¿sí? O sea, todo por gravedad. Entonces, la normativa obliga de alguna manera a tener un punto continuo de control. Cuando había fallas en los intercambiadores, había que, digamos, se desviaba la salida de agua hacia un equipo, una unidad de tratamiento de agua, pero los caudales son mucho más grandes. Entonces, en fin, se migró hacia la parte ambiental. Pero como tú bien decís, es más caro el mantenimiento de un sistema cerrado, como el de una torre de enfriamiento. Es más caro el mantenimiento operativo,
los caudales de agua son mayores, porque la diferencia de temperatura del agua de entrada y salida al tener una torre de enfriamiento, eso lo van a ver ahora después, es más chico, el rango es más chico. Entonces el agua de bahía está más fría, entonces uno tiene más capacidad de enfriamiento. Entonces los costos, quizás inversión de inyección de biocidas, de control de pH, de incrustantes, etc. Hay un costo de operativo más grande. Pero el costo de inversión, los equipos antiguamente eran de materiales más nobles, y los enfriadores de agua, incluso de alumbrazo, titanio había llegado a ver, porque usábamos agua de cantera, era agua salobre, la corrosión era importante, y lo que decía de peces, yo me reía porque, sí, o sea, nosotros abríamos los filtros de agua, había muchos filtros en planta, habían 2 líneas de agua en paralelo, porque normalmente en ocasiones se tapaban los filtros, y yo lo veía eso de ver cangrejos vivos dentro de los filtros, mejillones, incluso en una situación tuvimos una invasión de peces a la cantera que obligó a parar la refinería. Increíblemente, o sea, eso que decía Rodolfo, que decías tú, de los peces que llegan, se van contra los filtros. Hubo una situación muy, muy rara de que por alguna razón entraron peces a la cantera, y claro, el sistema de enfriamiento directo usaba 5.000 metros cúbicos por hora, ahora usa 15.000, no, perdón, 12.000, 13.000 metros ahora. Pero igual, o sea, había problemas que era tal la velocidad de ensuciamiento de filtros con bichos que incluso llegaban a ver roncadera viva dentro del filtro. O sea, los tipos pasaban por dentro de las bombas. No. Es tal cual, así como tú lo planteas. La corrosión, como es, el crecimiento de algas o de bichos o de mejillones, taponamiento de equipos, y la exigencia de utilizar, hacer un mantenimiento más exhaustivo a las líneas y a los equipos, ¿no? Los equipos, ahora los enfriadores son de acero al carbono. En aquella época era como medio penal usar acero al carbono, había que usar materiales más nobles, que requería inversiones de capital mayores. Pero en suma es eso, sí. No sé, Rodolfo, si hay alguna pregunta o si querés comentar algo. No, perfecto, Eduardo, muchas gracias. No, por favor. Bien, continuamos. Bueno, creo que la idea que quería manejar de sistema de un solo paso creo que ya está bastante clara. Vamos a pasar al siguiente. Bien, lo siguiente que vamos a ver es el sistema de enfriamiento con recirculación en circuito abierto, donde, como dijimos, el agua caliente se pone en contacto directo con el aire para su enfriamiento con la finalidad de poder reutilizar esa agua. Algo muy importante acá es que acá únicamente la toma de agua que había que hacerse es únicamente la que se necesita para reponer el agua que se evapora y algo de agua que se purga del sistema para evitar la acumulación de sales disueltas en el agua de recirculación. Y esa toma de agua es únicamente de un 2-3% del total del agua circulada. O sea, se reduce enormemente el caudal de agua que debe tomarse, por ejemplo, desde un río o lo que fuese, ¿no? O de un pozo, o lo que sea. Bien, y acá esto es central. Vamos a ya explicar bien cómo es esto del enfriamiento evaporativo. O sea, cómo es que se enfría el agua caliente al ponerla en contacto con el aire. Y para eso me voy a apoyar un poco en esta transparencia que en realidad es de la clase que viene, no esta, pero me sirve la figura. Y acá quiero que imaginen una gota de agua caliente en contacto con el aire. Entonces miren la figura que está más a la izquierda, donde tenemos acá la gota de agua, acá la interfase, y esto blanco representaría el aire. Entonces, en este caso, la temperatura de la gota es mayor a la temperatura que tengo en el aire.
Y en la interfase, dado que la resistencia a la evaporación de agua en la interfase es prácticamente despreciable, tenemos prácticamente condiciones de equilibrio. Es decir, la presión parcial de vapor de agua sobre la interfase es igual a la presión de equilibrio que corresponde al agua pura a la temperatura que tenemos en la interfase, que en esta figura denotamos como T sub I. Quiere decir que si yo tengo condiciones de equilibrio en la interfase, el aire va a estar saturado a la humedad de saturación que corresponde a esa temperatura T sub I. Dado que T sub I es mayor a la temperatura que tengo en el seno del aire y además el aire no está saturado, la humedad que tengo en la interfase con el líquido es mayor a la humedad que tengo en el seno del aire. Por tanto, ahí tenemos un gradiente de presión o un gradiente de humedad absoluta, como quieran verlo, en definitiva un gradiente de concentración de vapor de agua, que va a hacer que el vapor de agua difunda desde la interfase hacia el seno de la corriente de aire. Ahora, esa difusión de vapor de agua tiende a hacer que la presión parcial del vapor de agua sobre la interfase disminuya. Ahora, como en la interfase no tengo prácticamente resistencia a la evaporación del agua, lo que sucede es que inmediatamente el agua de la interfase se evapora para mantener acá en la interfase las condiciones de equilibrio. O sea, mantener acá siempre esta humedad de saturación. Entonces, si esta humedad se mantiene fija, toda el agua que está, o la velocidad con la que el vapor de agua difunde desde la interfase hacia el aire, es igual a la velocidad con la que el agua se evapora desde la interfaz. ¿Está? Bien. Ahora, esa evaporación se da de manera espontánea, de manera de mantener acá en la interfase siempre las condiciones de equilibrio. Ahora, como ustedes ya saben bien, la evaporación es un proceso endotérmico que necesita el aporte de energía. Acá claramente, si la gota está más caliente que el aire, esa energía no puede provenir del aire, porque el calor en realidad se transfiere desde la gota hacia el aire que está más frío. Entonces, ¿de dónde va a venir esa energía para la evaporación? De la propia masa de agua que tiene la gota y que no llega a evaporarse. O sea, eso es lo que permite el enfriamiento de la porción de agua que no se evapora. Y algo interesante a notar acá es que la mínima temperatura a la que podríamos enfriar esa gota de agua es la temperatura de bulbo húmedo del aire con el cual está en contacto, como se ve acá en la figura que tiene más a la derecha, donde toda la gota ya alcanzó la temperatura de bulbo húmedo del aire, y por definición de la temperatura de bulbo húmedo, tenemos que en esas condiciones la temperatura del aire es mayor a la que tenemos en la interfase. Eso me da un potencial de transferencia de calor, de modo que el calor que se transfiere desde el aire hacia la interfase es justamente igual a el consumo de energía desde la interfase para evaporar el agua y mantener de esa manera el equilibrio en las condiciones de interfaz. Por tanto, a través del enfriamiento evaporativo, uno puede enfriar el agua hasta una temperatura menor a la del bulbo seco del aire. La única limitante, o la temperatura mínima que uno podría llegar a alcanzar, es la del bulbo húmedo del aire. Acá en la figura del medio tiene el ejemplo donde la temperatura de la gota es menor a la temperatura del bulbo seco del aire, pero aún así se sigue enfriando, porque si bien hay una transferencia de calor desde el aire hacia el líquido, porque acá tenemos un potencial para esa transferencia de calor, ese calor no es suficiente para evaporar toda el agua que está difundiendo desde la interfase hacia la corriente de aire, y por tanto esa energía que nos falta continúa tomándose de la propia entalpía
del agua que permanece en estado líquido sin evaporarse, y de esa manera esa temperatura T sub L puede continuar bajando. Bien, esto es importante que lo hayan entendido, así que si hay preguntas, sería bueno que las hicieran por el chat. Bien, si no tenemos preguntas, continuamos. Como dice acá, este es un método muy eficiente para enfriar el agua. O sea, es mucho más eficiente enfriar el agua de esta manera que hacerlo por contacto indirecto a través de una superficie de transferencia de calor. O sea, únicamente por convección forzada, sin evaporación de agua. Y eso es así, es tan rápido el mecanismo de transferencia de energía, debido a que el agua tiene un calor de vaporización muy grande. Entonces, una pequeña cantidad de agua evaporada se lleva una gran cantidad de energía. ¿Ah? Y de hecho, hay una cuenta que uno puede hacer bastante fácil, teniendo en cuenta el valor del calor de vaporización que tiene el agua y el valor de T sub P que tiene el agua en estado líquido, y es que aproximadamente 1 kilogramo de agua que se evapore puede enfriar 100 kilogramos de agua que quedan sin evaporarse en una cantidad igual a 5 grados Celsius. Entonces, eso lleva a que la cantidad de agua que se evapora en una torre de enfriamiento es muy pequeña. Generalmente los rangos de enfriamiento, que es la diferencia entre la temperatura que tiene el agua caliente y la temperatura del agua fría, suele andar entre 5 y 15 grados Celsius a lo sumo. O sea, un rango de 10 grados Celsius es algo bastante normal. Eso implica que la cantidad de agua que se evapora del total de agua que ingresa a la torre es únicamente de aproximadamente un 2%, no más de eso. Y después, otra cosa a notar acá, es esto que les comentaba, de que la mínima temperatura a la que uno puede enfriar el agua a través de este mecanismo es la temperatura del bulbo húmedo del aire ambiente. Y fíjense, en el caso de verano, la diferencia que puede llegar a haber entre la temperatura del bulbo húmedo y la temperatura del bulbo seco. Acá tengo un caso de un día cálido del año, con una humedad relativa bastante baja. Fíjense que paso de una temperatura de bulbo seco de 32 a una de bulbo húmedo de 21,5 grados Celsius. Es justamente en verano cuando los sistemas de enfriamiento están más exigidos, cuando es más crítico. O sea, en invierno generalmente los sistemas de enfriamiento están más sobrados. En invierno la diferencia entre la temperatura de bulbo seco y la de bulbo húmedo no es tan grande, pero tampoco importa demasiado porque ahí generalmente los sistemas están sobrados, como les decía. Pero en verano, que es cuando es más crítico el enfriamiento, cuando el sistema va a estar más exigido, es que la diferencia entre la temperatura de bulbo seco y la de bulbo húmedo se hace mayor. Y obviamente no es lo mismo, por ejemplo, a la hora de diseñar los equipos para transferencia de calor, no es lo mismo saber que uno va a tener disponible el agua de enfriamiento a una temperatura de 32 grados Celsius, a que si la va a tener disponible a una temperatura de 25 grados Celsius. O sea, eso puede llevar a que el área requerida en los equipos de transferencia de calor sea bastante diferente. Bien, y como comentamos hace un rato, dijimos que habían diferentes formas de poner en contacto el agua caliente con el aire ambiente. Y vamos a comenzar viendo el primer sistema, que es los sistemas con estanques simples, o sea, sin rociadores. Y ahí tienen una foto de una central termoeléctrica, que ahí básicamente se necesita disipar energía para condensar el vapor que sale de la turbina, y también algo para refrigerar la propia turbina, ¿no? O sea, tienen necesidades de enfriamiento bastante grandes. Y acá utiliza un sistema con recirculación, porque la diferencia que tiene con el sistema de un solo paso es que esto no es un curso de agua natural, no es un río. Es un estanque construido artificialmente dentro del propio predio de la planta industrial. Obviamente es mucho más chico que un río.
En este sistema, el agua fría se toma desde esta punta, se usa para condensar el vapor que sale de la turbina, algo también quizás para refrigerar la propia turbina, y el agua caliente se arroja por este otro extremo. Entonces, como continuamente yo estoy sacando agua acá y devolviendo agua acá, para mantener el nivel del estanque uniforme, se va a establecer una corriente de líquido desde esta zona hacia este punto de acá, y en ese transcurso el líquido se va a ir enfriando debido a que está en contacto con el aire ambiente, donde ahí la superficie de contacto es toda la superficie del estanque. ¿Está claro? O sea, el mecanismo de transferencia de calor es principalmente el enfriamiento evaporativo que les explicaba recién. Entonces, lo que pueden ver en este sistema es que la forma en que se pone en contacto el agua con el aire es sumamente ineficiente en el uso del espacio. Fíjense, el área que ocupa el estanque, fíjense que es mucho más grande que el área que ocupa toda la planta industrial. Y eso porque el área expuesta por unidad de volumen, o por unidad de masa de agua, si quieren, es muy chiquita, o sea, es muy ineficiente. Entonces, el gran problema que tiene este sistema es que requiere una superficie de terreno enorme, ¿sí? Porque si el calor a disipar en el proceso está fijo, ya sabemos el Q, la cantidad de agua que debe evaporarse al aire de forma aproximada va a ser ese Q sobre el calor de vaporización del agua. La velocidad con la que se da la evaporación va a estar dada por el coeficiente K sub I, por el potencial, expresado como diferencia de humedades, y por el área de contacto entre el líquido y el aire. Acá, para lograr ese enfriamiento, requiero una superficie de estanque muy grande para tener toda el área de contacto suficiente para lograr el enfriamiento. Entonces, esa es la principal desventaja que tiene este sistema, que es muy ineficiente en el uso del espacio, y además de eso, hay poco control en el proceso. O sea, el sistema va a enfriar muy bien el agua en los días que sean fríos, que haya mucho viento y que no haya mucha humedad en el ambiente, y en cambio, en los días soleados, calurosos, donde el aire pueda estar húmedo y un día con poco viento, el enfriamiento no va a ser tan bueno. Entonces dependemos mucho de las condiciones climáticas y no tenemos mucha posibilidad de control en un sistema como este. Vamos ahora a ver el siguiente sistema, que son los estanques con rociadores o estanques de aspersión. Acá lo que se hizo fue solucionar uno de los grandes inconvenientes que tenía el sistema anterior, que era el uso sumamente ineficiente del espacio. Acá se aumenta mucho el área de transferencia por unidad de volumen, de la siguiente manera. El agua caliente va a un sistema de tuberías que tienen unos aspersores por donde el agua sale en forma de pequeñas gotas. Ahí se pone en contacto con el aire, y luego esas gotas caen al estanque. Entonces, el área de transferencia o el área de contacto que tiene una gota por unidad de masa de agua es muchísimo más grande que el área que expone un estanque, ¿sí? Cuanto más chicas sean las gotas, mayor va a ser esa relación entre el área expuesta y la masa o el volumen de la gota. Entonces acá el mayor enfriamiento del agua se da mientras esas gotas de agua permanecen suspendidas en el aire, o sea, antes de que caigan al estanque. Luego, obviamente, una vez que están en el estanque, se da un enfriamiento adicional porque
en la superficie libre de líquido del estanque continúa habiendo algo de evaporación. Obviamente con velocidad mucho menor que la evaporación que se da desde el agua. Bien, problemas que tiene este sistema. Obviamente es una gran mejora respecto al sistema anterior, porque ahora el requerimiento de espacio que se necesita para el sistema es mucho menor. Pero siguen habiendo algunos problemas. Uno de ellos es que el tiempo de contacto que cada gota está con el aire no es demasiado grande. Estos aspersores suelen colocarse a una altura de aproximadamente 1,5 metros del nivel del líquido en el estanque. La aspersión es hacia arriba, o sea, cada gota alcanza una altura máxima de aproximadamente 2 metros y luego cae hacia el estanque. Esa caída es bastante rápida, entonces no hay tiempo suficiente como para que cada gota se enfríe demasiado. O sea, es difícil que con un sistema como este logremos obtener temperaturas del agua próximas a la del bulbo húmedo del aire. Porque no hay un tiempo de contacto suficiente. Ese es un problema. Después, otro problema que tiene este sistema es que muchas de las gotas que estuvieron en contacto con el aire y se enfriaron, en lugar de caer en el estanque para que puedan ser reutilizadas, se salen del estanque. O sea, la idea obviamente acá es que el agua permanezca en el estanque, no que se me salga. Y debido a la aspersión, este sistema tiende a que haya mucho arrastre de gotas y se me salgan del estanque. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tanto problema? Se repone el agua que se pierde y ya está. De hecho, el agua que se evapora, tenemos que reponerla en el sistema. Claro, lo que haré es reponer un poco más de agua, reponer también esas gotas que se me pierden. Sin embargo, hay que tener en cuenta que posiblemente esta agua tenga algún nivel de tratamiento, o sea, seguramente hayamos agregado biocidas, seguramente hayamos agregado anticrustantes, anticorrosivos, y esas gotas de agua que se me van del estanque, se llevan todos esos aditivos que yo agregué y que me salen plata. Entonces, el arrastre de gotas fuera del estanque, uno de los problemas que causa, es que aumenta el costo de tratamiento del agua. A su vez, debido a ese arrastre, cerca del estanque de aspersión, va a haber un ambiente donde va a haber una especie de aerosol. O sea, si uno anda por ahí cerca, se va a estar respirando continuamente ese aerosol. Y eso puede causar a las personas que estén ahí cerca problemas respiratorios. En el caso más grave, es el caso en el que crezca en el agua la bacteria de Legionella. La Legionella es un género de bacterias que es patógeno, es aerobia. Entonces, en todos los sistemas como estos, donde se tiene agua tibia y que está muy bien aireada porque tiene mucho contacto con el aire, hay tendencia de que ese tipo de bacterias crezcan. Y como dije, es un patógeno, y los humanos podemos infectarnos con esa bacteria justamente cuando inhalamos pequeñas gotitas de agua que puedan contener la bacteria. Entonces, la presencia de aerosol puede ser peligrosa en ese sentido. Obviamente, en estos sistemas hay un control bastante estricto y se toman acciones para que no se dé el crecimiento de esas bacterias en este sistema. Aún así, vemos cómo la producción de aerosol puede provocar riesgos de salud a la gente que trabaja en el lugar. Y el otro problema es que ese aerosol alcanza equipos metálicos, puede provocar un ambiente más corrosivo y favorecer la corrosión de equipos que estén cerca del estanque de aspersión. Entonces ven que ese es un problema. Y luego el otro equipo son las torres de enfriamiento. Acá ven 4 torres, o sea, es un sistema de 4 módulos sería
o sea, 4 torres de enfriamiento operando en paralelo. Acá el agua caliente que usen los procesos viene por acá y se distribuye entre los 4 módulos. Cada uno de estos módulos son torres de tiro inducido y flujos en contracorriente. El aire ingresa por estas entradas que tiene la torre en la parte de abajo y atraviesa el relleno de abajo hacia arriba, sale acá por el ventilador, y el agua ingresa por la parte superior, se distribuye sobre el relleno y por gravedad cae hacia el fondo. Y acá ven la pileta construida en obra civil, en hormigón, donde se recoge el agua fría y desde la cual se bombea el agua hacia los centros de calor y demás. Este sistema tiene varias ventajas. Acá están más o menos todas resumidas. Recuerdan que un problema que tenían los estanques de aspersión era el poco tiempo de contacto que tenían las gotas con el aire. Bueno, acá eso se mejora gracias a la incorporación del relleno, que retarda la caída del agua desde que ingresa a la parte superior del relleno hasta que cae al fondo en la pileta de agua fría. O sea, el relleno retarda la caída del agua y eso permite que el agua esté más tiempo en contacto con el aire. Eso se traduce de alguna manera en mayor superficie de contacto entre el aire y el agua. Y de esta manera el sistema permite menores temperaturas del agua fría que lo que se puede lograr con un estanque de aspersión o con un estanque simple. Y además, debido a que es un sistema muy compacto, o sea, expone mucha área de transferencia por unidad de volumen, los metros cuadrados de superficie que se requiere para instalar un sistema como este, si uno lo compara con el que se requiere para instalar un sistema con estanque, con refrigeradores de igual capacidad de enfriamiento, con torre de enfriamiento es unas 8 veces menor. Bueno, y si uno lo compara con el que se requiere para un estanque sin rociadores, hay la diferencia todavía muchísimo más grande. La otra desventaja que tenían los dos sistemas anteriores es que uno no tenía mucha capacidad para controlar el proceso. O sea, uno dependía mucho de las condiciones del viento y demás. Acá el viento no influye tanto porque el aire pasa a través de la torre por la acción de un ventilador. Y además yo puedo regular la cantidad de aire que pasa por la torre, regulando las condiciones en el ventilador. O sea, tengo posibilidades de control. Puedo enfriar más o enfriar menos, regulando el flujo de aire que pasa por la torre. Bien, y una gran ventaja respecto al sistema de un solo paso, como ya hemos comentado, es que acá el caudal que debe reponerse al sistema, el caudal de agua de reposición, debe ser únicamente para compensar la evaporación más algo que se purga para evitar la acumulación de sales en el sistema. Y esa agua de reposición representa a lo sumo un 2-3% del total de agua que se recircula en el sistema. Entonces ahora, obviamente, es posible hacer un tratamiento de esa agua. Es posible ajustar el pH para ajustar su alcalinidad y que esa agua sea menos incrustante. Es posible utilizar más anticorrosivos o más biocidas y demás. Con lo cual, los costos de mantenimiento de los equipos de transferencia de calor y el costo de mantenimiento de las líneas por donde circula el agua se va a hacer mucho menor con este sistema a que si lo comparamos con el sistema de un solo paso. Bien, y el otro sistema que teníamos era el sistema de recirculación en circuito cerrado. O sea, acá el enfriamiento del agua se hace por contacto indirecto a través de una superficie de transferencia de calor. Es decir, acá el enfriamiento no es por enfriamiento evaporativo, sino que es por el mecanismo de convección forzada, que ustedes ya conocen desde transferencia de calor más a 1. Estos sistemas lo que tienen es que al no haber evaporación, prácticamente no tenemos pérdidas de agua en el sistema. O sea, lo que hay que reponer es prácticamente nada, simplemente alguna fuga que pueda haber en el sistema, pero más nada.
eso permite o hace viable un tratamiento exhaustivo del agua que va a circular en el sistema. O sea, se puede hacer un tratamiento equivalente al tratamiento que se utiliza, por ejemplo, en el agua de reposición a calderas. O sea, puedo ablandar el agua, puedo incluso usar lechos mixtos de intercambio iónico para desmineralizar el agua. Puedo eliminar el oxígeno completamente, cosa que no puedo hacer en los otros sistemas. O sea, puedo tener agua de muy buena calidad circulando por el sistema. ¿Y en qué casos eso puede ser importante? Bueno, principalmente cuando tenemos que enfriar máquinas. Y acá el ejemplo clásico de un sistema de recirculación en ciclo cerrado es el radiador del auto. El motor del auto obviamente necesita refrigeración para disipar parte de la energía que se libera por la combustión y por la fricción en los ciclos de ascenso y descenso del pistón. Y para esa refrigeración se utiliza agua, como se ve acá. O sea, el propio motor tiene cavidades que se pueden llenar con agua y que se recircula a través de un radiador, o sea, un intercambiador que es enfriado por aire, por contacto indirecto. O sea, son tubos de superficie extendida donde se enfría el agua que sale caliente del motor y luego el agua fría vuelve para seguir refrigerando el motor. Cuando se dice fulanito fundió el auto, ahí lo que pasó es que hubo alguna falla en el sistema de refrigeración del motor. Normalmente hay una fuga de agua del sistema que no fue detectada, el sistema se quedó sin agua y no pudo seguir refrigerando. Entonces el motor se empieza a recalentar, a recalentar, a recalentar, y llega un momento que se recalienta tanto que los materiales con los cuales está construido el motor se vuelven maleables, es decir, se pueden deformar fácilmente. Y ahí por el propio peso del motor, esas piezas se deforman y ahí chao. Directamente hay que sacar ese motor y poner uno nuevo porque ese motor ya no va a servir para más nada. Entonces ahí ven cómo es muy importante, en esos casos, no tener fallas en el enfriamiento de esas máquinas. Porque si hay fallas, las consecuencias pueden ser bastante graves o caras, por lo menos. Entonces ahí se refieren a este tipo de sistemas donde uno puede tener agua de gran calidad y evitarse problemas de infiltración, corrosión. Algunos otros ejemplos donde también se pueden llegar a preferir estos sistemas podría ser la industria de alimentos o las farmacéuticas para evitar contaminaciones que se puedan dar si uno utiliza los otros sistemas. Acá podemos ver algunos otros equipos que se pueden utilizar para el enfriamiento del agua cuando el sistema es de recirculación en ciclo cerrado, y voy a empezar describiendo este que ven acá. Acá donde dice agua caliente, esta es el agua que viene desde los procesos de los cuales yo disipo energía, ¿no? Con agua de enfriamiento. Esa agua caliente viene acá y primero se enfría en este serpentín, o sea, el agua circula por el interior del serpentín. Por el lado de fuera, el serpentín es enfriado con aire, por el mecanismo también de convección forzada. Y debido a que el coeficiente de transferencia de calor del lado de dentro de los tubos es mucho más grande que el coeficiente que se tiene del lado de fuera, ese serpentín es aletado, o sea, tiene superficie extendida del lado del aire. Entonces, en invierno, seguramente el enfriamiento del agua en este serpentín ya sea suficiente. O sea, como el aire está muy frío, ya logro enfriar todo lo que necesito en este serpentín. Entonces, en ese caso, esta válvula de 3 vías que ven acá, va a tener esta entrada abierta y esta cerrada. Quiere decir que toda el agua que llena este otro serpentín, este es un volumen muerto. Acá no hay flujo de agua. Toda el agua que sale de este serpentín de acá arriba
viene por acá y sale por acá. ¿Tá? Ahora, en verano... Rodolfo, tenés una ¿sí? consulta de Romina. ¿Me la dicen, por favor? ¿Cómo controlás que esté funcionando bien el sistema de enfriamiento en ciclo cerrado? Bueno, acá, por ejemplo, acá puedes tener un ventilador que regule el flujo de aire en el radiador. Acá, por ejemplo, también tenés esta válvula, que acá tiene un sistema de control, por ejemplo, ¿no? Acá mide la temperatura del agua enfriada, y en función de eso, puede hacer que más agua pase por este segundo serpentín, o que menos agua pase por este serpentín. En los casos extremos, el agua pasa solo por este serpentín y se va, y en los días más cálidos del año, ahí seguramente lo que va a pasar es que el agua pase primero por este serpentín y luego por este otro, y ahí recién se va. Esa sería una forma de control. Bien, pero continúo. ¿Quedó donde estaba la pregunta? Dice que sí. Bien. Sigo describiendo ese sistema y vamos a ver la particularidad que tiene este otro serpentín, que del lado de dentro sigue transfiriendo calor por el mecanismo de convección forzada, el viejo equilibrio que ustedes ya conocen, pero por el lado de fuera es una mezcla entre convección forzada, pero también hay enfriamiento evaporativo. Es decir, estos tubos, a diferencia de estos, no son aletados, y lo que se hace es rociar agua sobre la superficie de esos tubos. O sea, estos tubos son permanentemente rociados por agua, y a su vez hay una corriente de aire que también pasa por el exterior de ese serpentín. Entonces, esa agua que moja la superficie exterior de los tubos, por un lado, recibe calor desde el interior del tubo, pero por el otro lado, cede energía al aire por enfriamiento evaporativo. Entonces, de esa manera se logra mantener el agua que moja los tubos fría, ¿sí? A su vez, esa agua que drena desde el serpentín, que va a estar algo más caliente de lo que sale de los aspersores, luego cae sobre un relleno, tal cual los rellenos que tienen las torres de enfriamiento, y ahí continúa en contacto con el aire. Entonces ahí continúa el enfriamiento evaporativo de esa agua se sigue enfriando hasta que finalmente cae acá, y acá una bomba recircula esa agua nuevamente hacia los aspersores. La ventaja que tiene este sistema, obviamente, como ya mencioné, es que el agua que utilizo en mi proceso tiene una gran calidad, porque está en un sistema cerrado, y por otro lado, en invierno, si yo únicamente utilizo este serpentín para enfriar el agua, y no lo estoy utilizando, todo el enfriamiento de esa agua lo estoy haciendo con aire por el mecanismo de convección forzada, o sea, transfiero únicamente calor sensible, no estoy evaporando agua. Entonces no tengo que reponer agua en este sistema. Eso me baja los costos de tratamiento de esa agua que va a requerir este sistema. ¿Está? Bien, luego este otro sistema es bastante parecido, pero acá tienen un intercambiador de calor, en este caso un intercambiador de calor de placas. El agua caliente que viene de mis intercambiadores, donde se disipa energía de los diferentes procesos, ingresa al intercambiador por acá, y el agua se enfría por contacto indirecto y sale por acá. Del otro lado de las placas también circula agua. Y esa agua, para enfriarla y reutilizarla en este intercambiador, de forma parecida a lo que veíamos antes, primero el agua caliente pasa por un serpentín de superficie extendida, enfriado exteriormente por aire. Si ese enfriamiento es suficiente, acá se hace un bypass y el agua ya ingresa directamente al intercambiador de calor. Y en cambio, en verano, seguramente ese enfriamiento
o el enfriamiento que logro en el serpentín no sea suficiente, entonces se requiere un enfriamiento adicional, y ahí lo que hacemos es esparcir el agua sobre un relleno, donde se pone en contacto con aire, y ahí se da enfriamiento evaporativo. Bien, la ventaja de este sistema, ya la mencioné, la calidad del agua que se tiene en el sistema de refrigeración. Como desventaja, es un sistema que va a requerir una inversión inicial mayor al que requiere un sistema con ciclo abierto, o sea, sistema con torre de enfriamiento. Y eso es porque la transferencia de calor por convección forzada es menos eficiente que por enfriamiento evaporativo. Entonces se requiere áreas de transferencia de calor grandes en estos equipos, y a su vez la temperatura que voy a tener disponible en el agua fría nunca va a estar próxima a la temperatura de bulbo húmedo del aire ambiente. Porque acá lo que puede estar próxima a la temperatura de bulbo húmedo del aire ambiente es el agua de este otro circuito, o sea, el agua secundaria, digamos. Pero acá yo tengo que mantener un potencial de transferencia de calor en este intercambiador de calor. Por tanto, la temperatura del agua fría que tengo acá seguramente no solo sea mayor a la de bulbo húmedo del aire ambiente, sino que también sea mayor a la de bulbo seco del aire ambiente. ¿Está? Esas son las dos principales desventajas que tiene este sistema respecto al sistema con torres de enfriamiento. El agua fría que voy a tener disponible para mis procesos va a estar a mayor temperatura de la que puedo obtener con el otro sistema, y una inversión inicial mayor. Por eso es tan común o tan extendido el uso de las torres de enfriamiento en los sistemas de refrigeración con agua. Espero que haya quedado más o menos transmitida esa idea. Bien, y ahora vamos a empezar a describir los diferentes tipos de torre de enfriamiento y cómo se clasifican las diferentes clases de torres de enfriamiento. Y acá el primer criterio de clasificación para las torres de enfriamiento es según la forma en la que el aire se hace circular por la torre. Y ahí podemos discriminar entre las torres de circulación natural, donde el aire circula a través de la torre naturalmente, sin el uso de ventiladores, y las torres de tiro mecánico, donde el aire se hace circular por la torre mediante el uso de ventiladores. Dentro de las torres de circulación natural, tenemos a su vez diferentes tipos. Tenemos por un lado las torres atmosféricas, donde el aire circula por la torre por la mera acción del viento. Es decir, si tengo mucho viento, va a haber una razonablemente buena circulación de aire, y en cambio, cuando tengo poco viento, va a haber una muy pobre circulación de aire por la torre. A su vez, estas torres pueden ser sin relleno o con relleno. Son de los tipos más antiguos, hoy en día bastante en desuso y cada vez más en desuso. Luego tenemos las torres de tiro natural o torres hiperbólicas, donde acá el aire circula por el interior de la torre debido al tiro que produce una chimenea. Este es el tipo de torre que está fuertemente asociado a las plantas nucleares, y es la que se ven en los capítulos de Los Simpsons cuando se muestra la planta nuclear donde trabaja Homero. Bueno, lo que salta a la vista ahí son las torres de enfriamiento hiperbólicas. Más adelante vamos a ver alguna foto. Y luego, dentro de las torres de tiro mecánico, tenemos dos grandes grupos: las torres de tiro inducido o las torres de tiro forzado. Las torres de tiro inducido tienen el ventilador colocado en el techo de la torre, y el ventilador lo que hace es extraer el aire que está dentro de la torre. Entonces la presión en el interior de la torre es ligeramente negativa,
y eso induce a que el aire desde el interior ingrese hacia el interior de la torre. Luego el ventilador lo vuelve a extraer. En cambio, en las torres de tiro forzado, el ventilador está colocado en la base de la torre y el ventilador toma el aire ambiente y lo fuerza a ingresar a la torre. Entonces la torre tiene una presión ligeramente negativa y el aire escapa luego hacia el ambiente por la parte superior de la torre. Luego, cada uno de estos tipos de torre pueden haber diferentes configuraciones de flujo, o sea, según cómo sea la dirección en la que fluye el aire respecto a la dirección en la que fluye el agua. El agua, obviamente, siempre fluye por gravedad desde arriba hacia abajo, pero en las torres con disposición de flujos en contracorriente, el aire fluye desde abajo hacia arriba, y en las torres de flujo cruzado, el aire fluye horizontalmente, o sea, con una dirección perpendicular al flujo de agua. Vamos ahora a comenzar a describir cada uno de estos tipos, y comencemos por las torres atmosféricas sin relleno, que estas son las más antiguas, y como dice ahí, son el primer paso de la evolución desde los estanques con aspersores hacia las torres de enfriamiento que se usan en la actualidad. Y recuerdan que uno de los problemas de los estanques de aspersión era el poco tiempo de contacto que las gotas tenían con el aire. Entonces los ingenieros de la época, lo que se les ocurrió fue, para lograr un mayor tiempo de contacto entre el agua y el aire, simplemente aumentar la altura a la que iban colocados los aspersores. Ahora, si en un estanque de aspersión, donde el aspersor no está colocado muy alto, ya tenía unas pérdidas de agua por arrastre por el viento, que eran muy significativas, si encima aumento la altura a la que están los aspersores, con más razón voy a tener pérdidas. Entonces, para tratar de mitigar ese arrastre de agua fuera de la torre, lo que se hizo fue colocar unas barreras laterales, como se ve ahí en la imagen, que permiten el pasaje de aire, pero el aire debe hacer cierta desviación para poder atravesar esas persianas o esas barreras. Y la idea es que como las gotas de agua son mucho más densas que el aire, tienen mayor inercia que el aire, perdón, entonces no pueden hacer cambios bruscos de dirección con igual velocidad que lo hace el aire. Entonces la idea es que, al menos en parte, esas gotas de agua que son arrastradas por el aire, cuando el aire haga esa desviación para poder pasar por estas persianas, esas gotas de agua no lo pueden hacer y choquen contra las persianas, y de esa manera vuelvan a caer hacia el fondo de la torre, donde se recoge el agua fría. Entonces, el principio de funcionamiento de la torre es muy simple, y es como se ve acá, ¿no? O sea, el agua caliente ingresa por una tubería y va a unos aspersores, y las gotas de agua caen en caída libre hacia el fondo de la torre, donde se recoge el agua fría. Acá el aire circula por el interior de la torre, más que nada por la acción del viento. Acá dicen los que saben que la aspersión del agua provoca una ligera depresión, acá en este punto que estoy marcando, no sé si se ve con la luz, pero que sí. Una ligera depresión que induce un flujo secundario de aire desde arriba, que luego sale por las laterales de la torre. Pero en sí, el flujo principal de aire es debido a la mera acción del viento. Bien, problema de este sistema. Seguimos dependiendo mucho de las condiciones climáticas, sobre todo del viento. Acá, si hay poco viento, por más tiempo de contacto que tengan las gotas con el aire, si no hay una buena circulación de agua
una buena circulación de aire por la torre, no va a haber una adecuada renovación del aire que está caliente y húmedo dentro de la torre por aire fresco que está frío y seco. Es decir, si no hay una buena circulación, el ambiente que está dentro de la torre se va a ir calentando, se va a ir humedeciendo, y acá por más tiempo de contacto que tenga, no voy a lograr enfriar nada. Lo otro es que el problema de arrastre de gotas no se soluciona completamente. Y por otro lado, se requiere un costo de bombeo importante, ya que para lograr un buen o un tiempo de contacto suficiente del agua con el aire, se necesita colocar los aspersores a una altura muy elevada. Por tanto, obviamente, el agua que se recircula tiene que bombearse desde el fondo de la torre, pasar por los intercambiadores de calor y luego volver a la parte alta de la torre. Entonces, cuanto más alto estén ubicados los aspersores, mayor va a ser el costo de bombeo. Y con estas torres, si uno utiliza alturas de los aspersores que no sean excesivamente grandes, aún así, dado que no tiene relleno, no va a haber un tiempo tan grande de contacto entre el agua y el aire, entonces no vamos a lograr temperaturas del agua próximas al vuelo húmedo del aire ambiente. Para poder lograr bajas temperaturas del agua fría, necesitaríamos poner los aspersores muy, muy, muy altos. Entonces, el siguiente paso, bueno, acá seguimos con la misma torre que... Acá le mostraba un poco las ventajas que tenía la torre atmosférica sin relleno, lo de la estructura muy simple y obviamente con poca necesidad de mantenimiento, ya que no hay uso de ventilador. Entonces, eso disminuye mucho las necesidades de mantenimiento. Por la misma razón no se consume energía para impulsar el aire. Y como desventajas, lo que ya les comentaba, su capacidad baja, su dependencia con las condiciones climáticas, principalmente de las condiciones del viento, y el coste de bombeo asociado a las grandes alturas que se requieren para el sistema. Incluso uno podría pensar, como es una estructura tan simple, que va a ser bastante barata en la inversión inicial. Sin embargo, si uno lo compara con una torre de enfriamiento de tiro mecánico de igual capacidad, acá la altura que tendría que tener la torre sería tan grande que no resultaría tampoco un sistema tan barato. Pero bueno, pasamos a describir el siguiente paso de la evolución de las torres de enfriamiento, que fue la incorporación de un relleno. Acá lo que se dijo es, bueno, en lugar de seguir aumentando la altura a la que coloco los aspersores, lo que voy a hacer es tratar de que el agua demore más tiempo en caer desde el aspersor hacia la pileta de agua fría, pero no incrementando esa distancia, sino incrementando el tiempo que permanece el agua, o el tiempo que lleva el agua a recorrer esa distancia. Y para eso se incorporó el concepto del relleno, ¿no? Que inicialmente eran listones de madera, como los que se ven acá. Simplemente lo que hacen es, son obstáculos, de modo que la caída de las gotas de agua desde el aspersor hacia el fondo no sea una caída libre, sino que vaya chocando con esos obstáculos y así vaya retardando la caída del agua hacia la pileta de agua fría, y de esa manera aumentar el tiempo de contacto con el aire. Básicamente el principio de funcionamiento es: la cortina de agua choca contra los listones y salpican gotas de agua para todas partes, que a su vez esas gotas luego chocan con los listones más de abajo, sigue salpicando agua y así. Esas gotas de agua que se producen son las que me aumentan la superficie de contacto entre el agua y el aire.
Y como ven, este relleno deja bastante espacio libre para la circulación de aire. Hay bastante espacio entre un listón y el otro. Y eso necesariamente tiene que ser así en este sistema, ya que la circulación del aire es por la acción del viento. Entonces tenemos que minimizar al máximo posible las pérdidas de carga del aire cuando atraviesa la torre para tener una buena circulación del aire. Eso es fundamental. Pero bueno, en este sistema, si bien es una mejora respecto al sistema anterior, porque ya no se van a requerir alturas de torre tan elevadas, sigue teniendo el problema de la escasa capacidad de enfriamiento debido a la pobre circulación de aire y además el poco control que tenemos en el proceso. O sea, seguimos dependiendo mucho de las condiciones climáticas sin tener nosotros muchas posibilidades de control. Bien, estas son las torres de enfriamiento que les comentaba antes, las hiperbólicas, las que les decía que se veían en el capítulo de los Simpsons. Y acá la circulación del aire es por el tiro que produce la chimenea. Esa estructura que se ve es bastante monstruosa, tiene una altura puede llegar a tener una altura de 100 metros de altura, y en la base un diámetro de 90 metros. O sea, son estructuras muy, muy grandes. Sin embargo, el sistema de distribución de líquido está bastante bajo, está por acá. Y el relleno de la torre, en realidad, se coloca únicamente acá abajo. O sea, toda esta parte de torre que se ve, todo esto que se ve acá arriba, todo eso es una enorme chimenea. Entonces es hueco adentro. No hay relleno, no hay nada. Es simplemente una chimenea. Entonces, ¿cómo se da la circulación de aire? Bueno, eso es gracias a que el aire, al entrar en contacto con el agua caliente, principalmente se va a calentar y también se va a humedecer. Ambas cosas van a hacer que el aire disminuya su densidad. Cuando vimos ciclometría, recuerdan que vimos que el volumen húmedo del aire era tanto mayor cuanto mayor fuese la temperatura y cuanto mayor fuese la humedad del aire. Entonces el aire al calentarse y al humedecerse tiene un volumen húmedo mayor, lo que equivale a una densidad menor. Entonces, el peso de la columna de aire que está dentro de la chimenea es menor que el peso de la columna de aire fuera de la chimenea. Entonces, eso tiende a hacer a que la columna de aire del lado exterior tienda a bajar y a empujar la columna de aire que está en el interior de la chimenea hacia arriba. Es decir, se induce un flujo de aire, o sea, el tiro, que hace que el aire del ambiente ingrese a la torre por la parte de abajo y empuje el aire que está en la chimenea hacia arriba. O sea, hay un flujo de aire hacia arriba. Para producir ese tiro se necesitan alturas de chimenea muy grandes. Por eso es que estas estructuras tienen alturas de hasta 100 metros. Y a su vez el diámetro de la torre o el diámetro de la chimenea tiene que ser muy grande, porque la pérdida de carga del aire al subir por la chimenea tiene que ser lo menor posible. Entonces necesito que la velocidad del aire, a medida que sube por la chimenea, sea tan baja como sea posible. Por eso es que se requieren diámetros tan grandes. Luego, la forma que tiene la chimenea, esa forma hiperbólica, obedece, y esto saben más los ingenieros civiles, a que es la forma que permite con la menor cantidad de material de construcción darle a la estructura la resistencia mecánica necesaria. O sea, para que no se derrumbe toda la estructura, utilizando la menor cantidad de material de construcción posible. Bien. Bien, como les decía, estas
Estas torres están fuertemente asociadas a las centrales nucleares, y eso porque en las centrales nucleares normalmente tienen grandes necesidades de enfriamiento. Y en realidad estas torres resultan económicas para capacidades de enfriamiento que sean extremadamente grandes. Yo en algún video anterior de las clases grabadas que les subí antes, en algún momento les mencioné que dependiendo de la escala de producción de las plantas, en general, si yo tengo escalas de producción grandes, ahí me tengo que preocupar más por los costos de operación, porque en general en los costos totales, los costos de operación son los que más van a pesar. Y lo contrario pasa cuando la escala de producción es chica. Ahí suelen pesar mucho más los costos de inversión inicial y los costos de mantenimiento. Entonces, estas torres tienen la particularidad de que necesitan una inversión inicial obviamente muy grande. Como puede verse, es una obra civil importante que va a requerir una inversión de capital al inicio importante. Sin embargo, prácticamente tiene muy bajo costo de mantenimiento porque no usa ventilador, y tiene, por esa misma razón, muy bajo costo de operación. Acá no se requiere usar energía eléctrica en ventiladores para impulsar el aire. Entonces, ese ahorro que obtengo por el hecho de no usar ventiladores, justifica la inversión inicial que hay que hacer justamente cuando la escala, o sea, la capacidad de enfriamiento que debe tener la planta es muy grande. Por eso se asocia a las centrales nucleares. Pero, por ejemplo, una refinería de petróleo que tenga una capacidad de producción extremadamente grande, también puede utilizar este tipo de torres de enfriamiento, porque le puede resultar la opción más económica. En Uruguay, obviamente, no tenemos plantas nucleares, y acá las escalas de producción no son gigantes. Por eso no tenemos en Uruguay torres de enfriamiento hiperbólicas. Bien, y vamos a hablar ahora de las torres de tiro mecánico, que son las más usuales. Ni que hablar acá en Uruguay. Bien, como dice ahí, es el tipo de torre usado con mayor frecuencia. Son mucho más compactas y menos costosas que las hiperbólicas, como acabamos de ver. A diferencia de lo que pasaba con las torres atmosféricas, acá uno tiene un buen control de proceso, porque uno puede regular el flujo de aire que pasa por la torre con el ventilador, ya sea o inclinando las aspas del ventilador o regulando la inclinación de las aspas del ventilador cuando es un ventilador axial en las torres de tiro inducido, o puede incluso ciclar el funcionamiento de ventilador, o sea, por momentos podemos trabajar con el ventilador apagado y por momentos con el ventilador prendido, o uno puede a veces regular la velocidad de giro del ventilador, con eso regular la cantidad de aire que pasa por la torre y de esa manera el enfriamiento que se obtiene. Acá obviamente el chiste de regular es que cuando uno utiliza una cantidad de aire se ahorra consumo de energía en el ventilador. Bien, un problema importante que existía en los tanques de aspersión y en las torres atmosféricas, que eran las pérdidas de agua por arrastre con la corriente de aire. Acá esas pérdidas son mínimas porque las torres de tiro mecánico utilizan eliminadores de arrastre que solucionan bastante bien ese problema. Como ya comentábamos, son mucho más eficientes que las torres atmosféricas o que los tanques de aspersión, también que las torres hiperbólicas permiten obtener temperaturas del agua fría menores, las torres de tiro mecánico, y puede mantener su capacidad o parte de su capacidad aún con el ventilador apagado. O sea, ahí el aire circula o bien por la acción del viento o bien en parte por circulación natural por diferencia de densidades.
obviamente ahí la capacidad de enfriamiento de la torre se cae bastante, como mucho podría llegar a ser un 30% de la capacidad normal, pero mantiene al menos en parte cierta capacidad de enfriamiento aún con el ventilador apagado. Y después, como desventajas, todas las desventajas que están asociadas al uso de ventilador. Básicamente, ese ventilador va a requerir mantenimiento, por lo tanto los costos de mantenimiento se van a incrementar, y requiere energía eléctrica para su funcionamiento, entonces va a aumentar también el costo de operación, y también es una fuente adicional de ruido. Las mayores fuentes de ruido de una torre de enfriamiento son tres. Básicamente la bomba de recirculación de agua, esa quizá es la menos importante. Después, otra fuente de ruido importante es el ruido de la cascada de agua cayendo en la pileta de agua fría. Y por último, la otra fuente de ruido en la torre de enfriamiento es el ventilador, que suelen ser bastante ruidosos. Y obviamente las torres están sujetas a falla mecánica en caso de que se rompa el ventilador, y también otras fallas que pueden tener las torres de tiro mecánico, que obviamente en las torres hiperbólicas ni que hablar, que eso no existe, es el problema de recirculación de aire. Eso es cuando el aire caliente y húmedo que sale de la torre vuelve a la entrada de aire. O sea, se mezcla con el aire de entrada, y el efecto que tiene eso es que el aire que ingresa a la torre sea más caliente y más húmedo, y eso me baja la capacidad de enfriamiento de la torre. Vamos a volver a hablar de eso ya en la siguiente transformación. Como les comentaba, dentro de las torres de tiro mecánico podemos tener la de tiro forzado, que se ve ahí en una imagen a la izquierda, o las torres de tiro inducido, como la que me muestra en la imagen a la derecha. En este esquema, este es el sistema de distribución de líquido con los aspersores, el relleno de la torre, acá la pileta que recoge el agua fría, desde donde se bombea el agua hacia los procesos que requieren disipación de energía. Después acá, esta que es la torre de tiro forzado, vemos que el ventilador está ubicado en la base de la torre. En este caso es un ventilador centrífugo. El aire ingresa por acá, en la succión del ventilador, y luego sale por acá hacia el interior de la torre. Y esto que vemos acá es el eliminador de arrastre. Es lo que evita que las gotas de agua salgan con la corriente de aire hacia la atmósfera. La torre de tiro inducido es similar, la única diferencia es que el ventilador, en este caso un ventilador axial, en este caso un ventilador axial está montado en el techo de la torre. Como dije, ese ventilador extrae el aire que está en el interior de la torre, y eso induce a que el aire desde el ambiente ingrese al interior de la torre por estas aberturas que tiene en las laterales, y atraviesa el relleno desde abajo hacia arriba, o sea, en contracorriente. Acá también vemos el sistema de distribución de líquido con los aspersores, y acá el eliminador de arrastre está ubicado por encima del sistema de distribución de líquido y debajo del ventilador. Bien, una diferencia importante, bueno, en esta transparencia y en la siguiente, como que compara varias características de las torres de tiro forzado respecto a las torres de tiro inducido. Yo no voy a comentar fila por fila, porque no es lo central, simplemente voy a detenerme en lo que sea más importante. Y una diferencia importante que hay entre estos dos diseños, de tiro forzado o de tiro inducido, es la siguiente. En la torre de tiro forzado, el aire ingresa a la torre por el ventilador, en la admisión del ventilador,
donde la sección de flujo es bastante pequeña. Y acá el giro del impulsor provoca una gran depresión en la admisión al ventilador, que es lo que provoca la succión de aire fresco, ¿no? O sea, el aire acá ingresa a gran velocidad, y en cambio sale por el techo de la torre, donde el área de flujo es bastante grande, y el aire sale a baja velocidad. Eso hace que el aire húmedo, que sale de caliente y húmedo, que sale de la torre, no se aleje rápidamente de la torre, sino que quede ahí sin alejarse demasiado, y se corre el riesgo de que ese aire caliente y húmedo vuelva a ser succionado por el ventilador. O sea, acá hay la depresión que se genera en el impulsor del ventilador puede aspirar ese aire o parte de ese aire húmedo y caliente que está saliendo de la torre. O sea, ahí es cuando se produce la recirculación de aire y la capacidad de enfriamiento de la torre se viene al piso, porque acá va a estar ingresando aire más caliente y más húmedo. Esa tendencia a la recirculación de aire es mucho menor en el diseño de torres con tiro inducido. Y eso es porque a esta torre el aire ingresa por estas laterales a baja velocidad, porque acá el área de flujo para el aire es grande. Y en cambio sale de la torre por el ventilador a alta velocidad. O sea, acá toda la energía dinámica, o sea, ustedes ya saben que un ventilador le aporta energía al aire, parte de esa energía se utiliza para aumentar la presión estática del aire, y otra parte es energía cinética, ¿no? Aumenta la velocidad del aire. En este diseño, toda la energía cinética que se tiene a la salida del ventilador se recupera en presión estática dentro de la torre. O sea, como acá el área de flujo es mucho mayor que la que tengo acá, la energía cinética del aire acá es mayor que la que tengo acá arriba. ¿Qué pasó con esa energía cinética? Bueno, se convirtió en presión estática. Es cuando la presión dinámica, que viene a ser la energía cinética expresada en unidades de presión, se convierte en presión estática. O sea, esa energía cinética ayuda a vencer la pérdida de carga en el sistema. Acá, en cambio, la energía cinética que el ventilador le da al aire no se utiliza en vencer la pérdida de carga en el interior de la torre, porque acá el aire ya salió. O sea, esa energía cinética no se recupera. Pero termina teniendo una función muy, muy importante, y es que hace que el aire caliente y húmedo se aleje rápidamente de la torre una vez que sale por acá arriba. Entonces es más difícil que ese aire caliente y húmedo vuelva a ingresar acá abajo. Por dos razones. Porque acá la velocidad de ingreso del aire es baja, o sea, acá no hay una depresión tan grande como hay acá en el ojo de la succión del ventilador, y acá el aire se va a elevada velocidad, se aleja rápidamente de la torre. Y esa es la principal ventaja que tienen las torres de tiro inducido respecto a las torres de tiro forzado, y es la razón principal por la cual su uso es más extendido. Hay otra ventaja que tiene la torre de tiro forzado respecto a la de tiro inducido, y es que tiene costo de mantenimiento bastante menor. Y por lo que comentaba hace un rato, eso puede ser importante sobre todo para capacidades de enfriamiento bajas, cuando tenemos escalas de producción pequeñas, donde los costos de mantenimiento tienen un peso importante en mis costos totales. ¿Por qué tiene menor costo de mantenimiento? Bueno, básicamente porque acá el ventilador maneja el aire cuando todavía está frío y cuando está seco, y en cambio acá el ventilador maneja el aire cuando ya está caliente y está húmedo. O sea, acá las condiciones son más corrosivas que acá. Por otra parte, la accesibilidad que tiene el ventilador
para hacer tareas de inspección y tareas de mantenimiento, acá es mucho más accesible ese ventilador que acá. Por tanto, esas tareas van a ser más simples de realizar en una torre con diseño de tiro forzado que en una torre con diseño de tiro inducido. Después, otra cosa que quería resaltar acá es la siguiente, porque seguramente si ustedes algún día leen algún catálogo de algún fabricante de torres de enfriamiento que les ofrezca torres de tiro forzado, una frase que seguro va a aparecer en el catálogo es la siguiente: la torre de tiro forzado maneja el aire cuando está más frío y menos húmedo, por tanto cuando su densidad es mayor y por tanto consume menos potencia en el ventilador. Y eso muchas veces en realidad no es tan así. O sea, sería así siempre y cuando la pérdida de carga que tenemos en el sistema, en la torre, sea la misma, siempre y cuando estemos comparando ventiladores que tienen igual eficiencia, y sobre todo siempre y cuando estemos trabajando con igual flujo másico de aire. En esos casos, eso sería así. Ahora, debido a este problema que yo les comentaba, de la tendencia a la recirculación que tienen las torres de tiro forzado, y que en buena parte eso se debe a la baja velocidad con la que el aire sale por la parte superior de la torre. Para tratar de mitigar ese problema, en el diseño de estas torres, lo que se hace es utilizar un flujo másico de aire mayor, tratando de que acá la velocidad con la que el aire sale de la torre sea mayor y de esa manera prevenir la recirculación de aire. Y eso hace que en realidad muchas veces para capacidades de enfriamiento similares, las torres con tiro forzado consuman en realidad más potencia que las torres de tiro inducido. Bueno, esto lo pueden seguir leyendo en las tablas. Como les dije, no voy a detenerme en cada una de las filas de la tabla porque no tiene sentido. Ustedes después pueden leerlo tranquilos y si tienen alguna duda, obviamente lo pueden consultar a través del foro de la plataforma de EVA o en la próxima clase. Profe, una esta pregunta. transparencia, perdón, ¿sí? Una pregunta, me quedó colgado de las hiperbólicas. El hecho de que haya aire caliente tipo en el ambiente, ¿no podría afectar un poco el tiro también? De vuelta, perdón, ¿cómo? El hecho de que haya aire caliente, por ejemplo, en verano, ¿no podría Sí. afectar un poco el tiro? O sea, que el aire ya de por sí, de exterior, sea más denso también. Sí, es que lo afecta. Afecta, sí. Y va a afectar la temperatura a la que vamos a tener disponible el agua fría. Ahí va. O sea, acá incluso para tener un buen tiro en la torre, normalmente estas torres, la temperatura del agua fría está por encima de la temperatura de bulbo seco del aire ambiente. Entonces, si la temperatura del aire ambiente aumenta, la temperatura a la que vamos a tener disponible el agua fría también va a aumentar. Uno podrá después jugar con la cantidad con el caudal de agua que recircula y demás, o verá qué acciones puede tomar para controlar el proceso, pero sin duda que las condiciones del aire te afectan el comportamiento de la torre. ¿Quedó contestada? Sí, gracias. Bien, siguiendo un poco con esto que les decía, acá tienen una tabla en la que yo saqué datos de fabricantes de torre de enfriamiento. O sea, estos no son datos inventados por mí, sino que los tomé de estos fabricantes. Y acá lo que quería que compararan
es el consumo de potencia en el ventilador de las torres de tiro inducido con las torres de tiro forzado para capacidades de enfriamiento que son parecidas. Acá en esta columna aparece la potencia disipada, que es una medida de la capacidad de enfriamiento que tiene la torre, y eso en realidad es para unas condiciones nominales o condiciones estándar, donde el agua caliente ingresa a 35 grados Celsius, el agua fría sale de la torre a 30 grados Celsius, y se tiene para el enfriamiento aire ambiente a una temperatura, aire ambiente que tiene una temperatura de bulbo húmedo de 24 grados Celsius. Es decir, para saber qué caudal de agua enfría cada una de estas torres, uno lo que tiene que hacer es dividir esta potencia disipada entre que supera el agua y entre el cambio de temperatura 35 menos 30. Eso le va a dar los kilos por segundo de agua que enfría cada uno de estos modelos. Pero lo que quiero que vean acá es que las capacidades de enfriamiento son todas parecidas, y sin embargo miren qué pasa con la potencia del ventilador. Acá, por ejemplo, tengo, comparemos esta torre de tiro inducido, que incluso tiene una capacidad de enfriamiento mayor a estas dos torres de tiro forzado, que se ven ahí los datos en rojo. Sin embargo, fíjense que el consumo de potencia en el ventilador es bastante menor en la torre de tiro inducido con respecto al consumo de potencia en el ventilador de las torres de tiro forzado. Entonces, ojo cuando en un catálogo leen que las torres de tiro forzado consumen menos potencia que las de tiro inducido, porque eso no necesariamente es así. Y esa era un poco la idea de lo que quería transmitir con la transparencia. Bien, y lo otro que vimos, ya son 8 menos 5. No sé si cortamos acá a lo mejor y seguimos la semana que viene, ¿no? ¿Qué les parece a mis compañeros? Por mí, Parece una perfecto. buena idea. Bien, la próxima clase va a ser porque el viernes que viene es 1 de mayo. Así que la siguiente clase sería el miércoles que viene, ¿ok? Muy bien. Bien, vamos por terminar la clase de hoy entonces, gracias. Corto la grabación ahí. Saludos. Chao, Rodolfo. Hasta luego, Chao, Rodolfo. nos vemos. Hasta luego, gente.